Gracias, gracias por lo que fue, gracias por lo que es y gracias por lo que será. Nam, namaste. Amén. Lentamente abre tus ojos. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a retomar lo que hicimos de recapitulación en diciembre. Habíamos quedado pendientes con algunas clases. Dijimos que clínica de posturas. Dijimos que Kundalini y dijimos que Ashtanga es lo que tenemos que ir revisando de nuevo. Entonces, les dejé en el módulo 6 la biografía del maestro Patabi Joyce. ¿Alguien tuvo oportunidad de revisarla? Yo. Y compartir, por favor, Sí, parafrasear, compartir, o lo que más o sea, la retención que tuviste de todo lo que leíste de su biografía, que nos puedas compartir. Pues leí que Patabi Joyce era hijo de brahmanes, que me imagino que es como alguien, o sea, en una casta más arriba, ¿no? Y que para un niño o un joven brahman, pues no era común que decidiera estudiar yoga, sino eso estaba destinado o aceptado para otros miembros, digamos, de otra casta. Yo me imagino o sea, por lógica más inferior. Y él tuvo que, digamos, que empezar a estudiar a escondidas por esta situación, y entonces se iba muy temprano, tenía que recorrer como 5 kilómetros, un chorro, para poder llegar con su profe, que su profe fue Krishnamacharya, si no me equivoco. Krishnamacharya. Sí, Krishnamacharya fue su profe. Entonces, él, antes de su escuela, empezó a estudiar, se iba a estudiar, hacía sus clases de yoga, y el profe pues nada más le contaba, y él fue aprendiendo, ¿no? Posterior a eso, ahí ya no me acuerdo tanto, pero el caso es que siempre continuó estudiando, y al punto en que lo invitaron, creo que ahí a Mysore, ¿no? Ahí fue donde puso su primer escuela, y pues se casó, y mencionan también que era muy, o sea, tenía un carácter como súper obstinado, o sea, lo que se proponía, lo hacía. Y empezó a tener poco a poco seguidores occidentales, primero una persona de Europa y después 3 personas gringas, 2 señores y una señora, fueron a la India a ver, ¿no? Cómo daba sus clases, y quedaron muy impresionados, y ya lo invitaron a Estados Unidos a impartir clases, ¿no? Y entonces fue así como que empezó a darse a conocer en el mundo occidental. ¿Qué más me acuerdo? Que el lugar donde daba sus clases es un lugar, pues es un lugar no muy grande, pero que ya, ¿no? Cuando estaba, digamos, en la cúspide de todo, de su enseñanza, y ya súper conocido, había cola afuera del estudio de mucha gente, y apenas, o sea, supuestamente apenas entraban 12 tapetes en su estudio, y más de 150 personas, ¿no? Adentro, o sea, como decía. Pero gente esperando afuera, y que la esposa también era alguien como súper dedicado, que se ponía también a platicar y a consolar a los alumnos de él, y se murió primero la señora, y después hizo dos, ¿cómo se llaman?
como dos Salas. templos, ajá, dos Salas. templos, dos Salas. salas o dos templos, me acuerdo algo como de Sí. templos o salas, y algunos sí dedicados a ella, a la esposa, y pues continuó su legado, y ahora su nieto es el que es director, digamos, de ahí de su escuela y de su legado, y es conocido ahí en la India como el viejo Shala, ¿no? Como que es así como leyenda, casi, casi. Entonces, que sí, es que era un profe súper determinado y súper entregado a la enseñanza del yoga, y a lo mejor a veces sus correcciones parecían un poco duras, pero su manera de enseñar fue esa, ¿no? Como muy estricta, muy entregado, no le importaba el tiempo, no le importaba que tuviera miles de gentes esperando afuera, ¿no? Hasta ahí me acuerdo. Y vi una parte del video de la tarea. Gracias, maestra Silvia. ¿Alguien más quiere nutrir? Yo lo que tengo es una duda acerca de, o sea, yo sé que Mysore pues es el lugar, ¿no? Pero también se le puede llamar un estilo, o sea, la Ashtanga Mysore. Exacto, es para allá vamos. Okay. Y es una muy buena pregunta. Entonces, ahorita lo que estamos retomando, para quien vaya y quien esté viendo este video en nuestro canal de YouTube, les comento que estamos retomando lo que son los linajes de yoga, y en este momento estamos viendo el linaje de Ashtanga Yoga. Entonces, efectivamente, como lo comentó la maestra Silvia, Patabi Joyce fue quien hizo famoso el legado del profesor Krishnamacharya, que fue el papá de los pollitos, así le digo yo, porque de ahí surgieron los grandes maestros contemporáneos. Antes de 1920, el yoga era secreto, era discreto, y no se entregaba esta enseñanza a cualquier persona. Era maestro-alumno y era de generación en generación. Para tu poder aprender yoga, para tu poder aprender yoga necesitabas tener primero que el maestro te escogiera como prospecto, te hiciera miles de pruebas de ayuno, de muchísimas cosas, y que tú pasaras cada prueba para que él te aceptara como alumno y como discípulo. Entonces, y tenías un maestro para toda la vida, y hasta que tu maestro no fallecía, eras tú el siguiente o te dejaba el linaje, ¿no? A partir de 1920 se abre el Shala en la India, Shala o estudio de yoga, y se empieza a partir de 1920. 1920. Entonces nuestros maestros contemporáneos nacieron como en 1800, 1900, por esas fechas. Y se abre esta escuela a clase grupal. Y ya se empieza a hacer como... Antes de eso era nada más para hombres. Las mujeres no podían tener esta enseñanza y no eran bien recibidas, pero hubo una esposa, la esposa de un embajador, les paso los nombres posteriormente, ella se aferró a aprender. Entonces, como era de cierta casta, por así decir, esposa de embajador, pues le hicieron pruebas y ayunos y varias pruebas que tuvo que pasar para que dijera del profesor hasta de mala gana, bueno, está bien, te voy a enseñar, ¿no? Pero vete hasta atrás de la clasecita, ¿no? Entonces, esta esposa de embajador se va a los Estados Unidos
y ahí ella empieza a enseñar a las celebridades como Marilyn Monroe y sus contemporáneas. Si ustedes buscan en Google van a encontrar algunos fotos de ellas haciendo posturas de yoga, que la vela, que el arado, pero todavía hasta hace poco el yoga era ocultismo, era oculto. Te estoy hablando de los años 80 todavía, 70, era así como que pues, oye, ¿qué andas fumando? ¿Qué andas haciendo? Esas cosas son raras. Y poco a poco se fue abriendo a estudios científicos y fue publicado en algunas revistas y documentos científicos donde vienen los beneficios de la meditación, de las posturas, etcétera, etcétera. Bueno, retomando lo que es Ashtanga y la pregunta que hizo la maestra Anayi, el Ashtanga Yoga se imparte de dos maneras. Se imparte estilo Mysore o se imparte como clase guiada. La clase guiada es donde el maestro va pues dictando las posturas y va contando en sánscrito, en hindú, y va guiando a los alumnos. Y la clase Mysore es una clase donde tú llegas, todos inician al mismo tiempo y ya debes de tener memorizada la serie 1 o la serie que estén trabajando y comenzar tú a hacer tu calentamiento de saludos al sol A, saludo al sol B 17 veces y luego las posturas de pie, las posturas sentadas y el maestro lo único que hace es pasa, observa y va ajustando físicamente a los alumnos. Hay posturas que se necesitan de mucho apoyo físico de un maestro para que se puedan realizar. Entonces, en este linaje sí hay mucho contacto físico. El maestro llega y hace cuenta que casi creo que hace un cuervo arriba de ti, te empuja, te jala, te abre, te hace torsión profunda. Entonces, es un tema, es todo un tema eso, porque también hay veces que gente lo ha tomado como se dice, como que vas a lastimar al alumno o como que estás infringiendo dolor al alumno o lo puedes dañar en muchos aspectos. Por eso uno de los maestros decía, si tú le preguntas a una persona, puede ser que yo sea el mejor maestro del mundo. Si le preguntas a otra, yo soy el patán más perverso del mundo, porque el maestro se portaba de tal manera con una persona y de tal manera con otra persona, dependiendo de los requerimientos espirituales que cada alumno necesitaba, ¿no? Porque como es en el tapete, es en la vida. Entonces, si tú te estás haciendo la víctima en el tapete, ay, ya no puedo, ay, 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 ay. Entonces el maestro te pateaba espiritualmente. Pero si veía que tú tenías toda esa actitud de seguir y de seguir y dar y dar y dar, el maestro pues te daba más conocimiento y más conocimiento. Incluso aquí tengo del linaje del maestro Iyengar, aquí tengo todas como que su biografía y todas sus entrevistas, lo pueden ver. Y hay cosas muy, muy interesantes que él menciona. Iyengar es otro linaje, ¿sí? El maestro Iyengar. Y él nos comenta que se hacían, que el profesor, el maestro Krishnamacharya hacía como que el grupito de los glotones, de los que no podían controlar su forma de alimentarse, de los que se hacían las víctimas,
de los que eran así súper yogis, dedicados y todo. Entonces tenía como diferentes grupos y ellos como maestros iban catalogando a sus alumnos cuando ya tenían estas clases grupales. Entonces, retomamos, Ashtanga Yoga se imparte de dos maneras. Probablemente tú lo puedas ver anunciado como clase Mysore, es donde tú vas y comienzas a hacer tu práctica y el maestro nada más te corrige, pero todos están en silencio y escuchando respiración Ujjayi. Y hay veces que vas a ver publicada clase guiada. Clase guiada con el maestro fulano de tal. Ahora, tú como así, o sea, por así decirlo, yo como ser mortal puedo aspirar a ir a la escuela Mysore, mandas una carta, haces tu registro y te aceptan. Y entonces comienzas a hacer ahí como una cuarentena, todo un programa de entrenamiento de Ashtanga Yoga y al final se te da como un reconocimiento de decir que eres, ¿cómo se dice? Como apta para compartir la enseñanza de la escuela Mysore. Entonces, puedes hacerlo este año, el que sigue, cuando tú quieras, puedes especializarte en este linaje. Aquí hay una maestra que se llama Olivia Martínez y ella es del linaje puro del maestro Patavi Joyce. Ella está en Playa del Carmen, está por allá. Y es una maestraza, no sé como ser humano como sea, pero sé que como maestra, pues le ha inspirado a muchísima gente. Otra de las maestras aptas para la enseñanza es esta chica que se ha hecho muy famosa. Tú debes de saber, Anaji, que está en Instagram. Ahorita me acuerdo. ¿Quién? O sea, ¿Una china? ¿O Kino? Es una güerita que no me acuerdo el nombre, se me fue. Ahorita les digo quién. Kino, Kino se llama. K de kilo, I de Isabel, N de niño, O de Omar, Kino. Kino Yoga, y ella también, o sea, ella es del linaje directo del maestro Patavi Joyce, porque él murió recientemente, hace, no sé, unos cuantos años, no sé si 5, 8 años, falleció el maestro y entonces dejó a su sobrino encargado del linaje de Ashtanga Yoga. ¿Qué comprende Ashtanga Yoga? Son 6 series de ya preestablecidas. Y mucha gente ahora le llega a llamar Power Yoga. Y el maestro se súper ofendió, así como que, ¿por qué le llamas Power Yoga? Resulta ser que la serie tiene una razón de ser y por eso está preestablecida de esa manera, porque vas trabajando, primero entras, haces una hiperemia, generas calor para que posteriormente puedas desarrollar las posturas que van de pie, las posturas que van sentado, las posturas de torsión. Entonces, tiene una razón de ser esa secuencia. Si tú dices, ay no, o sea, vamos a hacer Ashtanga Yoga, pero en vez de los 9 saludos al sol A, vamos a echarnos 2. En vez de los 17 saludos al sol B, vamos a hacer 6. Entonces no estás creando el calentamiento necesario para desarrollar la secuencia. También los maestros eran como muy celosos de la práctica y de la serie, que si a ti no te salía la postura 3 de la serie de pie, hasta ahí llegabas. Y mañana regresa y hasta donde llegues, hasta que domines esa postura, hasta que la domines y posteriormente te iban dando más y más conocimiento de la serie. Pero no podías saltarte esa postura
porque entonces todavía no llegabas a ese grado de conocimiento o de dominio del cuerpo físico para continuar con las demás. Entonces llega la era de Acuario, donde el conocimiento se expande y llegan unos maestros bien listillos, así los hicieron sus papás, y dicen, no, si a mí no me sale Uttanasana, me la brinco y hago la otra. Y si no me sale esta, hago la otra, y entonces empiezan a modificar toda la serie. ¿Y qué pasa con esto? Entonces tú ya no estás haciendo Ashtanga Vinyasa Yoga Chikitsa. Chikitsa significa yoga terapia. Estás haciendo otra cosa que tú estás sacando de la manga. Entonces decía, no le llamen Power Yoga a un linaje que se ha mantenido puro durante generaciones, solo a partir de tus propias limitaciones. Entonces es un insulto decir Power Yoga. Porque, o sea, es como no estás llevando el legado que debe de ser para lograr el objetivo y estás haciendo lo que te da la gana, ¿no? Entonces, es por eso que los yogis ortodoxos como yo, comprenderé, es Kundalini Yoga. A mí no me digas Nam Yoga, porque ¿por qué estás mezclando Cábala judía con el yoga, el linaje de Kundalini, y estás haciendo lo que te da la gana, ¿no? Entonces, sí, no hay problema. Estudia una cosa, pero también estudia la otra. Pero no mezcles cosas que a lo mejor tú no sabes. Es como las reacciones químicas. Tú no sabes si vas a generar esta sustancia va a generar una explosión, ¿sí? Y estamos trabajando con sistema nervioso central, estamos trabajando con neurotransmisores, estamos trabajando con oxígeno, estamos trabajando con muchas cosas que muchas veces están más allá del entendimiento de uno como maestro. Porque no somos médicos, pero estamos manipulando de una u otra manera. Incluso para el cáncer, te puede decir el maestro Antonio, que puedes generar una metástasis. Si tú estás haciendo yoga y crees que el yoga es milagroso y una persona tiene cáncer, puedes generar una metástasis si no sabes lo que estás trabajando. Otro de los ejemplos es cuando metes aromaterapia dentro de una clase de yoga, tú no sabes si esa persona tiene o alergias o tiene memorias, si fue abusado o abusada, y ese olor a lavanda que usaba el abuelito de la brillantina le genera reacciones traumáticas a la persona. Entonces tú crees que estás haciendo un bien. Ay, sí, aromaterapia para todos. Y estás trabajando con cosas más allá de nuestra comprensión. Por eso es muy importante que los linajes se mantengan tal cual son. Y no manchar las enseñanzas con nuestra, ¿cómo se dice? Con nuestra iniciativa. Que puede ser muy buena nuestra iniciativa, pero muchas veces es contraproducente. Entonces, el linaje es puro, se reciben las enseñanzas y así íntegras se comparten. Lo único que le puedes imprimir es tu esencia, tu forma de inspirar a los demás, no más, ¿sí? No más. O sea, si son cuencos, pues que sean cuencos. O termina tu clase de yoga y luego inicias cuencos. Y si va a ser aromaterapia, pues terminas esa sesión, abres el espacio sagrado, cierras el espacio sagrado y luego vas con aromaterapia. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Silvia.
por ejemplo, justo en el capítulo de secuencias, sí habla en gran parte que tú puedas jugar un poco con las asanas que pones, no con la estructura de la clase, pero sí en cómo secuenciar las asanas. Sí te dice ciertos parámetros que tienes que seguir, pero también sí siento que te invita mucho como a explorar esa parte de tu esencia, de tu creatividad, de que veas que funciona y que no funciona junto. Correcto. Silvia, ¿dónde leíste eso? En el capítulo 10 ¿De dónde? Enseñanza del de yoga. Ajá, de la Okay. enseñanza. La enseñanza del yoga es el linaje del maestro Iyengar. Que es como hatha, más hatha yoga, ¿no? El maestro Iyengar, sí, podría decirse que en este caso el linaje del maestro Iyengar, él estuvo enfermo de poliomielitis. Entonces, su estructura física fue muy deficiente desde niño, por lo que a él le inspiró crear apoyos para poder realizar de una manera perfectamente alineada las posturas. Entonces, él fue el creador de los apoyos de yoga, de los props de yoga. Que si las cuerdas, que si los blocks, que si esto, que si el otro, los cinturones de yoga, por ejemplo. Y eso es parte de lo que vamos a ver en un momento más de la clínica de posturas. Bueno, les iba a poner un ejemplo, pero ahorita lo vemos más adelante. Entonces, estamos hablando del linaje del maestro Iyengar, pero no estamos hablando de Ashtanga. Si tú ves a un Ashtangi yogi, lo vas a ver así. Incluso con cara de enojados. ¿Por qué? Porque ellos están tan ensimismados en toda, o sea, lo que están sintiendo. Yo creo que tienen así como de cada poro de su piel. O sea, están tan dentro, están en un loop y entras en una meditación en movimiento. Es una cosa tan poderosa que puedo compartir que yo en la formación de maestros de Ashtanga Yoga, en la cual yo me certifiqué, es una cosa maravillosa. Es entrar, te sales de este mundo y tu cuerpo está, el avatar está. Es increíble. Y tuve como el privilegio de experimentarlo, de vivirlo. Entonces, muchas personas dicen, a mí no me gusta la Ashtanga porque todo el mundo, o sea, son las mismas posturas, los mismos días, todo el tiempo. Ok, a mí me gusta el Vinyasa Flow, ya tú sabes, ¿no? Fluyes. Ok, tiene una razón de ser. Es un punto comparativo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Es un punto comparativo cuando tú haces tu práctica un lunes y un miércoles y un viernes y un domingo. Cómo tu estado mental, tu estado emocional, incluso tu estado físico cambia de un lunes a un miércoles. Y tienes un parámetro de medir. Hoy estuve al 100, hoy estuve al 45, hoy no me salió esta postura, hoy sí me salió, hoy me sentí muchísimo más ligera, hoy me sentí más pesado. Entonces tienes como ese punto de comparación, ¿de acuerdo? Entonces en ese linaje es un linaje muy físico, pero a través de lo físico entras en el estado de meditación. Las asanas, las posturas de yoga son uno de los aspectos nada más. ¿Sí? Y también traen tu mente en el linaje de Ashtanga Yoga al momento presente y tú conecta, o sea, se conecta lo físico, lo mental y lo espiritual en el mismo momento de la secuencia. Estás haciendo como las tres cosas, una congruencia completa dentro de la práctica. Entonces,
Vas a ver a los yogis así como que, y son muy cuadrados los ashtangis yogis. ¿Y cuál es la importancia de ver los linajes? Es para tu acervo cultural, porque tú como maestra te vas a topar con muchísima gente dentro de las clases que impartas y te van a decir, y hay gente con mucho ego y hay gente muy humilde, y van a decir, ¿y tú haces yoga? Sí, claro, adelante la clase. ¿Y qué tipo de yoga es? Y yo soy Ashtangi. ¿Y qué vas a hacer tú? Ajá. Y haz de cuenta que se ponen a hacer la práctica y a la tercera postura ya no lo lograron, ¿no? Entonces, cuanto menos ego tengas, mucho más flexible serás y vas a llegar mucho más lejos. Recuerda que si se tratara de flexibilidad, todos los circos estarían llenos de iluminados, de contorsionistas iluminados, y no es así. O las gimnastas, incluso las gimnastas estarían iluminadas, pero no se trata de flexibilidad, se trata del más allá. Tenía un maestro que me decía, siempre hay un más atrás. Estábamos en meditación y luego le digo, profe, me siento hasta atrás, siempre hay un más atrás. Entonces, el Ashtanga Yoga es uno de los linajes más bonitos, más físicos, más espirituales que hay. Se crea la primera serie para generar calor y el calor lo que hace es sanar de adentro hacia afuera, articulaciones, sistema digestivo, todo el sudor que cae en tus ojos al momento de generar las posturas, está limpiando tus ojos, el sudor, la desintoxicación física, mental que se genera es maravillosa. Y vamos a hacer una clase de vinyasa, de Ashtanga Vinyasa by the book, no el día de hoy, pero la vamos a hacer. Yo quería juntarnos el día de hoy que fuera presencial, pero debemos cuidarnos muchísimo por esta contingencia de salud. Entonces, le voy a pedir a una maestra que nos acompañe en línea la próxima sesión y hagamos Ashtanga Vinyasa Yoga. Entonces, prepárense mentalmente y emocionalmente, así es, porque es una experiencia que tienes que vivir. Y la tienes que hacer así, by the book, 2 horas y media. Probablemente tú ya lo hayas hecho con algún maestro, Paco Yoga, que es un maestrazo, de Constanza en La Paz, que es una maestraza y es quien nos va a acompañar. No sé, con algunos otros maestros de Ashtanga y ya lo hayas vivido. Pero en esta formación vamos a vivirlo también. ¿Preguntas hasta aquí? Yo ya tengo una duda. Bueno, cuando alguien entra, por ejemplo, a una clase de Ashtanga, lo mejor sería que les explicaran todo esto que tú dijiste o sea, más bien mi comentario va que yo una vez entré a una clase, ¿no? No sabía que era Ashtanga, o sea, hacía yoga, pero no conocía, sabía que había diferentes tipos de yoga, no sabía de linajes y eso, ¿no? Y justamente yo dejé de ir porque me aburría que fuera siempre lo mismo. O sea, como que la misma, ahora que lo mencionas así, pues sí me quedo pensando, o sea, a lo mejor desperdicié mi clase si hubiera hecho un ejercicio mental de cómo me sentí hoy y así, ¿no? Pero siento que hubiera sido diferente si cuando llegas como un chavo, un chico ahí nuevo, ¿no? Que sí has hecho yoga, pero a lo mejor no ese estilo, que te expliquen, ¿no? Kiki, no desperdiciaste tu clase de yoga porque ahorita es cuando lo estás asimilando. Sí, fue así Y como, el aprendizaje es así.
Lo vives 10 años atrás y lo entiendes 10 años después. Y todo lo que estamos viendo en esta formación será así. Cuando tengas 8 años de estar dando clases, me acuerdo, y vas a ir a buscar el libro. A mí me encanta bailar payaso de rodeo. Yo soy de las que quítate, no sabes bailar, no estorbes. Continúa, por favor, discúlpame que te haya interrumpido. No, básicamente nada más era eso que, o sea, es que ibas mencionando eso de a lo mejor un día te sientes así, y dije, wow, o sea, si hubiera hecho este ejercicio mental o ese ejercicio pues personal, a lo mejor lo hubiera aprovechado más, ¿no? O así como que digo, ¿por qué no te explican eso al inicio? O sea, si te ven con cara de qué pedo, ¿por qué no se acercan al final y te dicen, o sea, a lo mejor sabes has estado practicando, que te preguntan, obviamente, ¿has hecho yoga? Y yo dije, sí, tengo como un año o dos, pero nunca había estudiado yoga, ¿no? Entonces, y siempre fue con la misma maestra que era como tipo más bien Vinyasa Hatha. Entonces llegué a la Ashtanga y fue así como, ¿qué pedo? ¿Por qué nadie se habla aquí? Porque tú, como Y dices, yo ¿no? así, ¿no? Y yo Creen así, que eran enojados. Vinyasa Hatha, Ajá, porque nadie se mis sonríe. linajes. Entonces, la verdad, yo me salí en parte porque me aburrí. O sea, realmente sí era como, me cae gordo siempre hacer lo mismo, ¿no? De por sí yo soy así de manera personal en todo. O sea, Y también es fíjate parte que yo ahora que todo el mundo está regalando clases de yoga, yo lo que hice fue un curso básico de yoga donde te enseño el por qué, el para qué, el cómo y por qué lo estás haciendo y qué intención darle o para qué sirve. Entonces, puedes llegar a ver talleres de yoga, introducción al Hatha Yoga, introducción al Kundalini Yoga, introducción al... Entonces, en esos talleres, que no son clases, son talleres, donde son teórico-prácticos, te enseñan de forma teórica y aparte vivencial. Vives el movimiento, vives el linaje. Ahora, acabas de decir algo muy importante, Kiki. Vinyasa Hatha. ¿De dónde viene el Vinyasa? Pues, según yo, primero se creó el Hatha, que es como la creación de posturas, de una manera más estática, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, Vinyasa es de que fluye, ¿no? De Es una... hermano del Power Yoga, ¿Cuál? el Vinyasa. Se supone que una postura siempre se conecta con la otra, ¿no? De manera que fluya. Sí, pero fíjate bien lo que estamos viendo hoy. Ashtanga, Vinyasa, Yoga. Entonces alguien vino y dijo, le vamos a quitar el Ashtanga y lo vamos a Es una llamar capirotada, pues. Vinyasa Yoga. Uh-huh. Y lo voy a hacer como en Starbucks. ¿Quieres leche de almendras? ¿Quieres leche de guayaba? ¿Quieres leche de coco? Oye, yo tengo Ay, un comentario más bien. sí, Ana. Yo no sé, yo creo que todas, aquí o no, yo voy a hablar por mí, pero yo creo que todas le hemos mezclado. Una, porque por ejemplo, estamos aquí en este curso desde que empezamos las de básico y no hubo una estructura de un linaje como tal. O sea, se enseñaron posturas aleatorias, fuimos con diferentes maestras, en mi caso, digo, tuve como 2 o 3 maestras diferentes que de ahí como que vas adecuando a tu propio estilo. Entonces ahí como que no sé en qué punto ya te empiezas a especializar y lo haces tal cual by the book. Porque hasta yo también he visto y digo, yo en mi caso sí le meto mi estilo y también porque obviamente a los lugares a los que voy ya te dicen, te toca dar la clase tal, ¿no? Y tú ya le llaman Power Yoga o Vinyasa, como tú dices. Ajá. Pero ahí yo creo que sí, o sea, si quieres ser súper ortodoxo, como tú dices, tenemos que ser ortodoxos pues en todo, ¿no? Hasta en el estilo de vida. O sea, pues tampoco me depilo, no me pongo nada, o sea, digo, ya si vas a un estilo así de yoga. No me maquillo, o me pongo mi Bueno, pero turbante, es que esas cosas son socioculturales.
Sí, lo que pasa es que esos aspectos ya físicos son socioculturales. Porque no necesariamente un yogi no se depila. No necesariamente un yogi nada más come ghee. Incluso dentro de la misma población de la India, no toda la gente de la India hace yoga, no toda la gente de la India come carne, pero otros sí comen carne, etcétera, etcétera. Y sobre la respuesta del básico, probablemente tú no le viste la estructura en ese momento o no le has visto la estructura todavía. Pero cuando les hicimos la entrevista, les dije, tú vas a estar tomando como si fueran 2 certificaciones a la par. Una es la de la SEP, los lineamientos de la SEP, que son Hatha Yoga puro. El estándar del básico, el estándar de competencia que la SEP pone para el básico es Hatha Yoga, derivado del Hatha Yoga, porque en realidad el Hatha Yoga son 84 posturas. Número 2, trabajamos con el estándar que es Hatha y trabajamos con maestras cada sábado que te enseñaron Vinyasa. Pero ahí, por ejemplo, cuando tú le dices Vinyasa, que inclusive tú lo has manejado, es donde ya no sé, está bien. Pero yo no estoy diciendo pues que sea malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Simplemente que si así tú lo dices, hemos manejado en el occidente, ¿no? Más bien. No, y lo manejamos sí. Porque ya se volvió contemporáneo. Ahora, se utilizan las mismas posturas de yoga de diferente manera. Entonces, exacto. Pues por eso mismo estamos viendo los linajes. Es que es eso, porque yo he ido a clases de Ashtanga y me encanta, pero ni de chiste ahorita me sentiría preparada para decir, yo voy a dar clase de Ashtanga, porque sé que tengo que terminar hasta el último y bien hecho para poder impartirlo, ¿cierto? Entonces, es justo eso, como que traes una mezcla entre que me gusta mantener las posiciones como el Hatha y también el Ashtanga, que tiene esa secuencia de Vinyasa, pero también lo mantengo. Entonces, como que ya fuimos adecuando cada una de nosotras nuestro estilo, y que estoy de acuerdo que no es lo correcto, pero como que en qué momento ya te centras en uno, o si ya está bien también tener tu estilo y pues manejarlo así con sus precauciones. Estoy de acuerdo, que tampoco entres así de lleno en una posición o al inicio en la que te puedes lastimar si ni siquiera traes un calentamiento, ¿no? Del cuerpo. Entonces, no fue ni pregunta, es como comentario, lo traía en la cabeza, o sea, no sé, de que al final del día, pues, yo creo que sí le vamos mezclando y no traemos esa parte de tan tajante, tan ortodoxa, de así va a ser la clase y así es la estructura. En mi caso, no sé, o sea, ustedes. No, sí, a mí me pasa lo mismo, o sea, yo creo que a mí ya he tenido la suerte que ninguna alumna me pregunte, ¿qué tipo de yoga das? Porque yo me quedaría así como capirotada. O sea, si yo sigo la estructura de cumbre, de siempre, y de hecho cuando vimos la clase que eso era cumbre, dije, mira, yo hago eso y no sabía que eso era, ¿no? Y si tengo mi postura cumbre, hago calentamientos para esa parte del cuerpo. Pero no sé si eso sea un tipo de yoga o es una mezcla o qué pedo, pues. Claro. Yo en lo particular, yo le digo freestyle, ¿no? O sea, sí es Hatha, porque básicamente es Hatha, y en algunas es Vinyasa, ¿no? Sí creo que a lo mejor al final son productos, ¿no? Pero, digo, ayer yo estuve en un proyecto que era un bar, ¿no? O sea, abrí con una amiga un bar. Y para los tragos, ustedes saben que a veces la gente puede ser como un poco, yo sé que no tiene nada que ver, pero sí, al final van a encontrar algo. Hay gente que es muy delicada con sus tragos, ¿no? Y ayer estábamos hablando de martinis, de Gibson, o sea, tragos muy complejos, digamos, o sea, muy fáciles de hacer, pero muy complejos al paladar, ¿no?
Entonces, cuando llegaba alguien así preguntándome, así, hazme un martini, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? ¿No? Es como, si es un martini tiene solamente 2 ingredientes, ¿no? Y ahorita estamos hablando de 3 cosas, o sea, viñasa, power o ashtanga, ¿no? Entonces yo creo que siempre, no sé si es como irnos por la tangente, pero también es como, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta a ti? O sea, eso es algo que a mí sí me preguntan mucho, ¿qué tipo de yoga haces? ¿No? Y yo, pues mira, ¿sabes qué? O sea, yo le llamo como un yoga muy libre, pero ¿qué te gusta a ti? Porque a veces ni ellos saben qué es, o sea, ¿sabes? O sea, no tienen la menor idea. Y eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, tanto en el servicio como, o sea, llegan como muy, yo creo que como mencionó Carla, a lo mejor llegan con su ego demasiado elevado y llegan con miedo a, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es qué me voy a esperar? ¿Sabes? Y yo creo que nosotros así llegamos a la clase de Ashtanga Mysore, que es como, ay, Ashtanga Mysore, ¿qué es eso? Ay, pues voy a ir, qué padre. Y pues digo, yo me siento todavía como en mi primera vez de payaso de rodeo en una boda, así con 5 o 6 cubas de más. O sea, dije, ¿qué es esto? ¿No? Y me encanta a mí me encanta que me ajusten, ¿no? Y es como que así, párate y haz el Lord Shiva arriba de mí, yo sin problema. Pero yo creo que cuando llega alguien así es ofrecerle siempre opciones, es una manera en que yo creo que esa apertura, mostrarle esa apertura, esa persona se va a sentir muchísimo más cómoda, ¿no? Porque en lugar de que pues nos pongamos a la defensiva ay, pues yo Ashtanga, tengo certificación en Ashtangas, tengo certificación en Hatha Yoga, en nivel básico, o sea, porque yo sí creo que ahí ya va a empezar una guerra de egos y cuando alguien pregunta eso, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta a ti la yoga? ¿No? O qué es lo que buscas. Y yo creo que sí es crearle una intención, porque como comentaste, Ale, tú te fuiste de esa clase de yoga porque nadie te explicó, nadie te dijo qué iba a pasar. Oye, ¿sabes qué? Esta es la clase así, es un poco, pues, más retadora. Y pues digo, si tú estás haciendo un linaje de Hatha, pues obviamente llegas a la Ashtanga Yoga y dices, madres, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, sí creo que hay que tener esa apertura en ofrecer algo, ¿no? Y no ponernos a la defensiva en cuestión de que, ay, me preguntaron qué tipo de yoga doy, ¿no? Pues no, obviamente, pues hay muchísimos estilos y van a seguir saliendo más estilos. O sea, yo ahorita que traigo mi yoga hit, que es así, y ahorita no sé si lo han visto en Instagram o en Facebook, que sale Asana Rebel, que son movimientos de posturas, o sea, de asanas, pero muy locochón, y van a salir miles de cosas, ¿no? Y qué padre que, booty yoga también, o sea, entonces, van a salir cardio El yoga. Rocket yoga también. Ajá, o sea, y aparte, digo, a lo mejor me iré demasiado, a lo mejor con falta de respeto a Patavi Joyce y a Iyengar, pero a mí sí me gustaría que dentro de 50 años, o sea, alguien estuviera tomando certificaciones de yoga y saliera, Carla, la maestra Carla, SUP Yoga, ¿no? ¿Sabes? Y se van agregando y se van a ir agregando porque pues vamos a ser parte de la historia, ¿sabes? Y el yoga ha sufrido muchísimos, porque así como ellos, o sea, el yoga eran ciertas posturas, pues ellos también crearon eso, es algo nuevo. Rocket yoga, ¿qué tal? O sea, Y entonces, eso estoy de acuerdo contigo y quiero comentar nada más algo ahí. Espérame tantito que vine a hacer pipí. Ahorita que dijiste eso, se me hace muy interesante porque... Ana, se está grabando la reunión. Vas a salir en YouTube. Vas a salir en YouTube con que estoy haciendo. Ellos lo crearon exactamente, obviamente con una ciencia detrás de por qué lo hicieron como lo hicieron. Pero yo lo que quería comentar ahí y que yo creo que es lo único que yo diría, yo sé que ellos, a ver, deja ordenar mis ideas, o sea, hay que respetar cómo se crearon las cosas. Estoy de acuerdo que yo no lo hago hoy en día, pues porque no traigo un linaje bien marcado.
Pero a lo que quería decir con esto es que lo único que sí siento que hay que ponerle respeto es que no importa el tipo de escuela o tipo de yoga que tú te quieras inventar, que al final del día no lo hagas nada más como físicamente, como el booty yoga, ¿no? De, bueno, nos vamos a poner bien buenas, sino que sí le mezcles la parte emoción, mente, cuerpo, que yo creo que, bueno, de ahí se partió el yoga desde sus inicios y no nada más como para hacer ejercicio. Creo que eso es como mi punto de vista en cuestión de lo hagas como lo hagas, que no nada más sea como una sola parte, sino que sí tratar de mezclar la parte milenaria y el por qué se hacen las cosas. Gracias, Ana. Precisamente este es el debate que quería yo generar y que tomen en cuenta que se está explicando en esta formación de maestros de yoga los linajes, de dónde parte el yoga contemporáneo, quién lo inventó, quién dedicó su vida a cada uno de los linajes y exactamente como dice Ana, es darle el respeto de decir, esto es Ashtanga Vinyasa Yoga, por lo tanto, si tú estás publicando algo, o sea, voy a dar clase de Ashtanga Yoga y te saltes la parte de las posturas de pie, entonces no digas que es Ashtanga Yoga. Por eso de ahí deriva el Vinyasa Yoga. El Vinyasa es la mezcla de respiración y movimiento partiendo de la base de las posturas de yoga. Porque un guerrero 1 es un guerrero 1, lo hagas rápido, despacito, lo sostengas 2 minutos o lo sostengas 3 segundos, es un guerrero 1. Y recordando y retomando que el practicar yoga son 8 elementos. Así hagas Ashtanga, así hagas Vinyasa, así hagas Buri Yoga, son 8 elementos los que se deben o sea, las ramas del yoga, ¿no? Entonces, una de las ramas es lo físico, las posturas. De ahí viene el ahimsa, dharana, la observación, la concentración, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que ustedes sepan y que la gente sepa, porque esto yo se lo explico a todo mundo que me pregunta, oye, ¿qué tipo de yoga? Y les comparto yo mi experiencia como maestra, de que yo me he topado muchas veces con turistas. Vivimos en un lugar turístico y vienen turistas que han viajado muchísimo, que han tomado muchas clases, que esto, que el otro, y me dicen, ¿qué tipo de yoga haces? Y yo, bueno, la clase de hoy va a ser Vinyasa Yoga. Y así les dé Ashtanga, ahí dice Vinyasa, o simplemente yoga. Si en el formato de uno de los superhoteles que tenemos aquí dice yoga, siéntate con la libertad de dar lo que tú quieras, manejando las posturas y respetando una estructura de clase. Entonces es periodo de orientación, calentamiento, posturas, quieres sostener las posturas, ¿por qué? Porque el yoga actual ya es así, es una combinación de linajes. Entonces, hay gente que todavía dice, yo quiero practicar Ashtanga Yoga. Y si yo voy a tu clase y me dices que es Vinyasa, entonces yo estoy dentro de la estructura de la capacidad y del rango de movimiento y del humor de mi maestra. Pero yo quiero algo más allá, yo no quiero quedarme en lo que esa maestra me está compartiendo en ese momento, yo quiero practicar un linaje como tal. Y por eso debemos de estudiarlos y por eso se está entregando este conocimiento aquí. Entonces, quien inició con el yoga contemporáneo fue el maestro Krishnamacharya. Y de ahí fue el papá de los pollitos, porque salió el maestro Iyengar, que fue el que inventó los props. Entonces, muchos maestros dicen, no, yo no voy a usar props porque es
como darles la opción de que se hagan flojos y que no lleguen. Ajá. Otros dicen, sí, para mí son necesarios los props. Los tengo que usar sí o sí en mis clases. Entonces, el Vinyasa se deriva del Ashtanga Yoga, pero si tú vas a publicar Ashtanga Vinyasa Yoga y se van a saltar posturas, entonces no estás siendo fiel a la estructura de esa clase o a lo que estás ofreciendo. ¿Me explico? Entonces, retomamos. La SEP, Secretaría de Educación Pública, estándar de competencia 0205, es derivado del Hatha Yoga. El estándar de la formación de avanzados es derivado del Ashtanga Vinyasa Yoga. O llámalo Vinyasa Yoga. ¿De acuerdo? Ahora, yo estoy parafraseando al maestro Patabi Joyce, donde dice, no limites un linaje o una estructura que se ha practicado muchísimo tiempo solo por tus limitaciones. Si yo no puedo hacer parados de cabeza, entonces no se los voy a enseñar jamás nunca a mis alumnos, porque como yo no puedo, nadie más va a poder. Pues no, ¿me explico? Es como, mi limitación es hasta aquí, pero yo debo de saber cuáles son las técnicas clave para llegar al parado de cabeza. Y si yo no tengo un abdomen fuerte, mis alumnos a lo mejor sí. ¿Y por qué las voy a limitar? Solo porque yo no puedo hacerlo. ¿Me explico? Entonces, sí es importante conocer los linajes, respetar los linajes y ahorita en el mundo actual se utiliza una combinación de linajes y cada quien, como en Starbucks, hace su propia combinación. Fui a Vancouver hace 3 años y en Vancouver fui a tomar clases de yoga y tomé una clase donde yo estaba así como que payaso de rodeo, ¿no? Porque la maestra empezó a hacer la secuencia, pero solamente por la derecha, 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 30 minutos. Y luego empezó a hacerla por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, otros 30 minutos. Y yo, ok, bueno, interesante, ¿no? Pero mi cerebro estaba... ¿Por qué? Porque siempre en el saludo del sol hacemos pierna derecha y regresamos pierna derecha. Y luego hacemos pierna izquierda y regresamos pierna izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, efectivamente sí hay una combinación. Y como les decía, el gym yoga en hotelería. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Alguien ha hecho yoga? Sí, en el gym. O sea, con la música y las pesas. Incluso hay una clase de yoga que es con pesas. Pero no pierdas de vista el acervo cultural, de dónde parte, ¿no? O sea, es como cuando vamos a la escuela y nos enseñan que Hernán Cortés y que los aztecas y todo. Es exactamente lo mismo lo que estamos viendo ahorita. Las raíces y los linajes. Y eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero sí es como decir, yo no quiero estar en la clase de la maestra Lupita tomando lo que a ella se le ocurra, como a ella se le ocurra, la estructura que se le ocurra y cómo se sienta, si ya le bajó o no le bajó su periodo, ¿no? Entonces es como decir, mejor voy con el maestro fulano de tal, que él da el ashtanga tal cual. Entonces, ¿sí? Dice Ana G, mi primer maestro empezaba a los lados dependiendo del día de la semana y hora del día. Es correcto. Porque el lunes tiene correspondencia planetaria, el martes con Marte, el miércoles con, ya no me acuerdo. El miércoles con Mercurio. Mercurio, Júpiter, Saturno. De hecho, Hatha Yoga es igual. Hatha es Ja, Sol, Ta, Luna. Entonces está trabajando las dos polos, la luna y el sol, lo activo y lo tranquilo. Muy bien. Entonces no leí el comentario de Kiki. Dice, yo creo que es como el lenguaje y los idiomas. Es un ente vivo que está evolucionando constantemente, pero aún se conoce el latín
de donde vienen muchas palabras. Exactamente, es correcto. Oye, Carla, ahorita mencionaste algo bien que me interesó mucho. Eso del, por ejemplo, del parado de cabeza. Yo nunca he hecho parados de cabeza. Bueno, cuando iba con mi maestra, con su apoyo, sí logré el que es aquí así, ¿no? No de manos. Y yo nunca enseño eso porque digo, pues es que si yo no sé, a lo mejor no sé la técnica, no los quiero lastimar, ¿no? Lo más que hemos hecho es como que el cangrejo, que es donde suben las, sí sabes, ¿no? Porque ese sí sé cómo es bien y me sale bien, bla, 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 ¿no? Pero ahorita que dices eso, a lo mejor porque yo no puedo, no sé si los esté limitando. También no me lo han pedido las alumnas, ¿no? Entonces, igual eso aporta. O no sé si yo debería sola empezar a practicar parados de cabeza y como perder ese miedo. O qué pedo, pues. O sea, sé que sí de repente les pongo así ejercicios para reforzar esto. ¿Hombros? Hombros, ajá, hombros, no me acuerdo cómo se llamaba, como un tipo, como la langosta, pero así. Bien. Pero entonces no sé, creo que debería aplicarme en eso o no me preocupo por ¿Alguien quiere creer nutrir? creer que limito a Sí. mis alumnas sin parar de cabeza. Yo tengo un alumno. Perdón, Ana, está hablando, tiene el uso de la palabra Silvia, perdón. Perdón, gracias. perdón. De hecho, a mí me da risa porque fue así como yo empecé, o sea, empecé a enamorarme del yoga, ¿no? O sea, porque yo veía a mi profe tan ilusionado con la esperanza de enseñarme con toda la paciencia, hazle así, pégate a la pared, Silvia, estás bien, inténtalo otra vez, aunque nada más hagas la preparación, no pasa nada. Entonces, tengo clase martes, miércoles y jueves, ¿no? Y el miércoles es como el día en que ensayamos, ¿no? Que practicamos. Bueno, antes ensayamos, ahora ya practicamos. Muy bonito el paro de cabeza. Pero fue justo así como yo me interesé en empezar a estudiar más. O sea, yo como alumna te puedo decir eso, porque yo veía al profe con una paciencia infinita que llegaba, te lo juro, el fin de semana, yo decía, el profe el próximo miércoles me va a volver a preguntar con la paciencia del mundo que si cómo voy, que si decía, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para no quedarle mal otra vez. Y así fue como empecé yo misma a estudiar, decir, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Porque no me sale. Y empecé solita a investigar, decir, me falta, tengo los brazos muy aguados, la panza pues no sentía la fuerza, pues porque no estaba poniendo fuerza. Entonces, sí he visto eso y por el contrario también he podido ver que hemos practicado otras posturas que a mí me salen y a él no le salen. Por ejemplo, y que ya nos explicó por esta Poli, por qué puede suceder, ¿no? Por esta complexión del cuerpo, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Entonces, por ejemplo, a mí me sale la sirena y él no sale sirena, o sea, por más que intenta, está trabajando en su sirena, ¿no? Y eso como alumna es bien padre, o sea, a mí me ha gustado eso, ¿no? Decir, ok, como ha visto el interés de seguir avanzando y seguir avanzando en posturas más profundas y fue así como de repente empezamos a ensayar sirena. Vio que quería más, entonces Silvia, ¿qué has visto, qué has investigado? Pues sirena. Ah, muy bien, ok. Lo platicamos, ya que hacemos el calentamiento, o sea, él obviamente antes de que yo empezara a meterme más en esto, pues él me indicaba, ¿no? En qué momento era el que cuando ya estábamos en la cúspide de la clase, ya calientito, todo, ahora sí, ok, ahora sí, sirena, a ver, ¿cómo viste? Y darme cuenta de que en esa postura, él apenas está como estirándose y apenas puede, pero yo ya, sí, a mí sí me resulta muy satisfactorio poder ver que yo he aprendido de él y él también. Hay momentos en los que ha aprendido de mí en esta situación de ¿qué más has investigado, Silvia? Lo que quieras, dime qué te interesa. Para mí ha sido muy reconfortante, la verdad. Es mi experiencia. Gracias, Silvia.
¿Alguien más quiere nutrir la pregunta de Alejandra, de Kiki? Pues igual muy similar a lo que comentó Silvia. Yo creo que, y lo dijiste tú, Carla, que es perder ese, o tener la humildad de decir, pues yo no puedo, pero pues si tú puedes, pues ¿por qué te voy a detener? Entonces yo también tengo un alumno que se para súper bien de cabeza y yo he estado estudiando la posición, la he trabajado y no la he logrado aún más que cuando estoy en la pared. Y eso no significa que lo voy a detener. Entonces, hay clases, quizás una sí o una no, o dos no y una sí, que nos vamos hacia parados de cabeza, pero como haz de cuenta, son 7 alumnos y él es el único que puede, los llevo a llegar a ese punto y los que no pueden o no podemos, nos quedamos ahí. El que sí puede, bueno, pues ahora vamos a ver, tararán, cómo sí se va a poder y que él lo haga, que él se luzca. O, por ejemplo, otra alumna, igual que hacemos esta posición que no me acuerdo cómo se llama, que entras por abajo y luego traes ya el brazo aquí y de aquí subes la pierna hasta arriba. Bueno, ella la lleva hasta acá y entonces la utilizo como ejemplo también, pues porque si ella lo puede hacer, pues también que se luzca y pues que vean también y que así como tenemos limitaciones, pues que también saquemos esa luz de lo mejor que podamos, ¿no? Y tú te nutres también como maestro, o sea, al final del día estás enseñando, pero también estás aprendiendo todo el tiempo. Sí, es que más que nada yo no lo hago por dos cosas, o sea, no tanto es como que si a mí no me sale, ellos tampoco, sino es una postura pues peligrosa en donde no me gustaría lastimar a nadie, ¿no? Es como ese miedo, ¿no? Es como no quiero lastimar a nadie, esa es una, y la otra, como yo solamente doy clases al aire libre, ni siquiera tengo un apoyo de pared como para decir, ok, ahí sí lo haría, la verdad. Tenemos en la pared y vamos a empezar a jugar, ¿no? Para empezar a sentir este elevamiento. Pero ahora sí que estábamos ahí en un estacionamiento casi, bueno, en la playa, y con la arena irregular, de lado, con piedras, entonces también como que es esa cosa. Mira, Yo te sugeriría a lo mejor empezar por la preparación, o sea, que es, o sea, el poder aprender a empezarles a indicar cómo, cuando estás en 4 puntos, en el tapete, Sí, que te miras los brazos así. Ok. Eso lo he ¿Me hecho, permiten? la postura del cangrejo, pero hasta ahí. ¿Me permiten? Te voy a contestar tu pregunta, Kiki. Mira, cuando estamos iniciando como maestros, cuando estamos iniciando, a lo mejor tomaste 16 clases y tomaste una certificación de yoga. A lo mejor llevas 10 años tomando yoga y después iniciaste una certificación de yoga y ahora estás tú frente a grupo. No es lo mismo ser alumna que ser maestra. Y no es lo mismo ser maestra que ser alumna. Un maestro no hace la clase. Un maestro le da contención a la clase, cronometra la clase, guía, observa y va dando ajustes. Ese es otro tema de súper polémica, los ajustes. Y ahorita les digo por qué. Entonces, cuando tú empiezas a ser maestra, tú vas a enseñar de acuerdo a tu capacidad y de acuerdo a lo que tú dominas. No puedes enseñar un parado de cabeza porque tú todavía no lo dominas. O a lo mejor sí te sale, pero no sabes cómo explicarlo. Una cosa, y vuelvo a las analogías, esta analogía me la regaló mi mamá. Me dijo, tú eres la directora técnica de un equipo de fútbol. Tú no puedes ser el delantero, tú no puedes ser el portero, tú no puedes ser el medio. Tú eres la directora técnica, tú vas a dar las estrategias para que las cosas sucedan y llegar al objetivo. Entonces, cuando tú inicias como maestra de yoga, tienes que iniciar con lo que tú sabes y con lo que tú dominas. Eso no quiere decir que estás limitando a tus alumnas. Va más allá. Estás creando, estás inspirando, estás sosteniendo y estás dando contención y seguimiento. Ahora, el propósito muchas veces de la clase de yoga es
generar resistencia, expansión, o ¿cómo se llama? Pulmonar, aumentar tu capacidad pulmonar, desintoxicarte. O sea, el propósito del yoga no es llegar al parado de cabeza. O hacer las posturas más difíciles. ¿Por qué? Porque probablemente anatómicamente nunca en tu vida lo logres. O sea, anatómicamente no vas a poder hacer un escorpión porque tienes L5, L4 o tienes los discos rayados o hay algo, ¿sí? Entonces, tú como maestro hay posturas que jamás en tu vida podrás hacer. Y es bonito y está bien, no pasa nada. Desapego y no violencia, ahimsa. Ahora, yo como les digo a muchas alumnas, por ejemplo, si Silvia hubiera sido mi alumna, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, Silvia? Yo te recomiendo que vayas con la maestra Yamel, está dando ahorita en San José, en la Cañada de los Perros, y ella hace Ashtanga y hace muchas inversiones, y ella ha ido a la India y ha hecho esto y el otro, y hasta aquí llegó mi labor como tu maestra, y tú tienes que crecer más. Y entonces tú tienes que ir a esa clase y tú tienes que, o sea, seguir desarrollándote. Ajá. Entonces tú das lo que tú tienes para dar. Y posteriormente, si fueras la única maestra de yoga en la comarca, entonces es estudiar la biomecánica del cuerpo, a dónde, cómo, la fortaleza, y eso, qué maravilloso, Silvia, que tu profesor, con esa humildad y con esa paciencia, porque lo que hizo es inspirarte a que lograras algo y no el decir, no, o sea, hasta aquí llegaste, no, o sea, no te limitó en ningún momento, al contrario, te motivó y me encanta esa curiosidad que tú misma o que él te generó y que empezaste a estudiarlo, que empezaste a ver tus puntos fuertes y tus áreas de oportunidad. Entonces, no estás limitando a tus alumnos cuando tú compartes. Eventualmente, como maestra, vas a llegar a adquirir más y más y más experiencia hasta el punto en que si a ti no te sale una inversión, puedas llevar al alumno a realizar una inversión, una postura de inversión. Entonces, yo anatómicamente, por cirugías, esto y el otro, no podía hacer posturas difíciles, pero yo les mostraba, esta es la postura final y esta es la preparación. Vamos a llegar a un acercamiento, vamos a hacer un mini cuervo, ok, ya subiste las rodillas, pero dejaste los deditos gordos en el piso. Y eso ya es un gran avance, llevar todo tu peso hacia el frente en cuervo, ¿no? Ahora saca un dedito, ahora pone el dedito, saca el otro, pone el dedito. Entonces es la aproximación a la postura, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? A mí me gustaría agregar algo y mira que se fue Ana, pero yo creo que no se trata de que los que pueden se lucen. Sí, yo creo que también es, y yo creo que de ahí podemos aprender muchísimo. A mí lo que me gusta hacer es que las otras personas o los otros alumnos compartan su camino, ¿sabes? Porque tú le puedes decir, ¿sabes qué? A la vela, ¿no? ¿Sabes qué? El primer paso, a mí me gusta desmembrar toda la postura súper bien, ¿no? O sea, primero con tus manos impulsa al piso y la cadera arriba. Y siempre les digo, así como si fueras a perrear, ¿no? Así de que, a todo mundo le sale, ¿no? O sea, empujas las manos, empujas el piso, la caderita arriba y ahí nos quedamos, ¿no? Arriba, cadera, empujas, piso, ¿no? Y luego ya te elevas, ¿no? Apuntas tus dedos, en fin, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Yo ya les expliqué, pero también me gusta que los otros alumnos les expliquen a las personas que no les salen, porque es diferente y además se crea como ese, bueno, tú me dirás, Silvia, o sea, ese refuerzo, ¿cómo se dice? Porque no es lo mismo cuando tú explicas a alguien más, ¿no? Y te eres más consciente de lo que aprendiste y refuerzas como ese conocimiento, ¿no? Cuando tú lo Sí, explicas a alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ayudar muchísimo cuando a alguien, y sobre todo a uno, no nos sale la postura, es explicarle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este chico que sí le sale esa postura, a ver, ¿cómo tú entraste? ¿Cómo fue tu camino para entrar a esa postura? Explícanos y, oye, pues yo también aprovecho porque a mí no me sale, ¿no? Entonces, sí, ujú. no creo que es como que, ay, se está luciendo. Sí, no, Es, yo tampoco, es como es parte del proceso, ¿eh? Porque sí, no, es como parte del proceso, o sea, y si hoy quieres hacerla las clases, y si hoy no te sale, porque eso también va a suceder, ¿no? O sea, si hoy no te sale, pues no te salió, tenemos, pues, ¿no? Por ejemplo, ahorita tuvimos un mes sin hacer yoga, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con el profe como alumna, pues hacía mucho que no practicábamos y poder reconocer estos y creo que ese tipo de posturas es la que te permite decir, una, sí te invita a estudiar, dos, pero en el camino también te das cuenta que hay que soltar el objetivo y decir, bye, o sea, puedo darme cuenta que tengo que trabajar 8,000 los brazos y 8,000 el abdomen. Y a lo mejor dejar, o sea, es como, bueno, pienso yo ya más filosóficamente, es como parte del camino del yoga, el darte cuenta que a lo mejor yo tengo como objetivo eso, pero el camino que creo que me va a llevar no es. Y voy a tener que hacer otras cosas antes de llegar a ese objetivo. Y ya cuando lo logras, bueno, empiezas a decir, ok, ya lo hice, ¿qué sigue? ¿Qué más sigue? ¿Cómo puedo ir perfeccionando? ¿Cómo puedo irme sintiendo más seguro? Y darte cuenta que, pues, ay, sí, qué bonito te sale, qué chido, pero no era todo, pues, no era todo en la vida que te saliera, ¿no? O sea, es lo que yo puedo compartir con, con esa postura en específico, porque sí fue como todo un rollo, ¿no? O sea, fue como parte de cómo empecé yo a hacer yoga. Y sí, o sea, es poco a poquito, es parte de entender que de verdad es un proceso. Y si lo quieres acelerar, pues no, nomás no. Totalmente, y aparte digo, o sea, sí es proceso físico, pero yo creo que también es proceso mental. Y Sí, yo o sea, puedo poner mucho mi ejemplo porque yo estaba aferradísima por la parado de cabeza. Y me di unos madrazos y me lastimé. Y obviamente el proceso es como que, güey, a ver, te hace falta paciencia, ¿sabes? O sea, no fui paciente. Para yo aprender la postura de parado de cabeza, no fui paciente, para nada. Y un día llegué con un maestro y eso yo creo que es algo que me encanta y siempre lo digo. Yo quiero que llegues a la postura con movimientos controlados. O sea, no quiero que llegues ujú, ansiosa, no quiero que llegues nerviosa, no claro, quiero que llegues temerosa. Es paso a paso y creando una cimentación buena, ¿no? Porque ujú. de nada sirve que llegues al parado de cabeza nerviosa y Sí, no, ni lo vas a siquiera. disfrutar. Ajá, porque esa es mi teoría. El yoga es para disfrutar. Obviamente sí hay un dolor sabroso, pero pues que no se crea gozo morboso, ¿no? O sea, sabes, Ujú, es un dolor que digo, y no tiene nada de malo lucirse, ¿sabes? Digo, oye, ¿sabes qué? A mí me costó llegar a esta postura, va, pero pues también nosotras como maestro yo creo que debemos de utilizar esa capacidad de otros alumnos y usarlo a nuestro favor, ¿no? Es como que, ok, ya te salió a ti, dinos cómo llegaste, ¿no? ¿Qué te ujú, sirvió a ti para llegar a esa para postura? poder llegar.